Hola compañeros, aquí estamos de nuevo con un video más. En este video vamos a ver lo que son las rectas perpendiculares y paralelas. ¿Dónde se ubica este tema? Este tema se ubica enmarcado dentro de los planes y programas de estudios de quinto grado, bloque 1, clase 1. Identificar rectas paralelas y perpendiculares, así como ángulos agudos, rectos y obtusos. ¿Sabes cómo se clasifican los ángulos según sus grados? ¿Te has preguntado por qué hay ángulos más grandes? ¿Por qué hay ángulos pequeños? ¿Ángulos de 60 grados? ¿Ángulos de 120? ¿Qué es un ángulo recto? ¿Te has preguntado esto? En breve vamos a desarrollar este tema. No comas ansias. Hacia allá vamos. ¿Conoces las rectas paralelas y las perpendiculares? ¿Dónde las has visto? ¿Dónde las has usado? No te preocupes. Ahorita te explicamos y te darás cuenta que todos los días te encuentras con este tipo de rectas. Rectas paralelas, perpendiculares y secantes. Dos rectas se dicen paralelas solo si nunca se cortan, ¿ok? Solo si nunca se cortan. A eso se refiere las rectas paralelas, aquellas que nunca se van a cortar, es decir, van en el mismo sentido y en la misma dirección, pero que jamás se van a intersectar en un plano cartesiano. A eso se refieren las rectas paralelas, aquellas que van continuamente, pero que nunca se van a cortar, nunca se van a intersectar en ningún punto. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son aquellas que se van a cortar en un punto, o se van a intersectar en un punto, pero que además van a formar un ángulo de 90 grados. Y por consecuente los restantes ángulos también serán de 90 grados, es decir, forman un ángulo recto. A eso se refieren las rectas perpendiculares, que al intersectarse en algún punto formarán un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a pasar a la siguiente recta, la recta secante. Se dice que una recta es secante cuando se cortan en uno de los puntos, pero, acá viene el pero que además forman ángulos distintos de 90 grados, es decir, pueden formar ángulos agudos y ángulos obtusos. Bueno, ¿por a qué nos referimos con este tipo de ángulos? ¿Por qué me estás refiriendo a ángulo recto? ¿Por qué me dices que un ángulo es agudo, un ángulo es obtuso? ¿Cómo identificarlos? No te preocupes, hacia allá vamos. Por el momento debemos identificar cuáles son las rectas paralelas y cuáles son las perpendiculares y las rectas secantes. Concluimos este punto diciendo que las rectas paralelas jamás se van a intersectar. Son dos tipos de recta que llevan el mismo sentido, pero que jamás se van a intersectar en ningún punto del plano cartesiano. Las rectas perpendiculares, por el contrario, se van a intersectar en un punto y además formarán un ángulo de 90 grados. Por su parte, las rectas secantes se intersectan en un punto, pero forman ángulos distintos de 90 grados. ¿Sí entendieron, verdad? Ahora bien, vamos a ver la clasificación de los ángulos de acuerdo a los grados. Tipos de ángulo. Se dice que un ángulo es recto si y solo si forma un ángulo de 90 grados. Se dice entonces que el ángulo es recto si forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo es agudo por consecuencia si el ángulo es menor que 90 grados. Se dice que es un ángulo agudo, es un ángulo pequeño. Un ángulo obtuso es aquel
que tiene más de 90 grados, como lo podemos apreciar aquí en esta imagen. Este es un ángulo obtuso. Y un ángulo llano es aquel que tiene un ángulo de 180 grados, es decir, en forma lineal. Y un ángulo completo pues es un círculo que forma 360 grados. Esta es la clasificación de los ángulos de acuerdo a sus grados. Entonces observamos un ángulo recto de 90 grados, un ángulo agudo tiene que ser menor de 90, un ángulo obtuso mayor de 90 y un ángulo llano de 180. Ahora sí, ya los identificamos. Continuamos. Ejemplos de recta en la vida real. En la vida real hemos observado diferentes tipos de recta. ¿Qué tipos de recta observas en esta imagen? Son rectas paralelas, ¿verdad? Tenemos rectas paralelas en las cuerdas de guitarra. Tenemos rectas paralelas en un columpio, pero también tenemos rectas perpendiculares y observamos rectas paralelas en un cinturón, en una vía del tren, aunque también tenemos rectas perpendiculares. ¿Ya te has dado cuenta que existen un sinfín de rectas en la vida real? Continuamos. ¿Qué tipo de recta observas? Podemos observar rectas paralelas en la base del puente y en la estructura del puente como tal, rectas perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados. Observamos y continuamos. Rectas paralelas y rectas perpendiculares. Vamos a comentar en el grupo ejemplos de rectas paralelas y perpendiculares. Menciona ejemplos. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, compañeros, me despido de ustedes no sin antes desearles un excelente día. Elaboró Gilberto Venegas, un servidor. Capacitación de TIT Setup. Un abrazo. Espero tengan un excelente día.